buenos días, gente. Para quien no me conozca, mi nombre es Carlos y el de mi compañero Juan Cruz. Entonces hoy vamos a hacer la exponencia de Simón Bolívar. Buenos días, mi nombre es Helbert Santos y este es mi compañero Caleb Díaz. Y hoy les vamos a estar presentando el tema de los inicios del imperialismo. Hola, mi nombre es Yailin Sierra y hoy voy a estar presentando con Jackie Alexander Morales Ramos. del tema Inicios del imperialismo. En la clase de Mundo en Contexto, los estudiantes afianzan sus investigaciones historiográficas mediante la exposición de temas concretos que hacen los ponentes. Un ponente defiende un tema y dirige su participación a los enfoques cualitativos y cuantitativos en la práctica. Indagar, escudriñar, resulta hasta poco descabellado dar por cierto determinadas teorías carentes de validez en los saberes de años atrás. Esta nueva técnica de enseñanza, titulada ponencia, invita al empoderamiento de los estudiantes. Disfruten de Mundo en Contexto en su segundo semestre. Bueno, buenos días, gente. Para quien no me conozca, mi nombre es Carlos y el de mi compañero Juan Cruz. Entonces hoy vamos a hacer la exponencia de Simón Bolívar y vamos a empezar con, ¿saben qué año nació? ¿Cuándo nació? Que es el 24 de julio de 1783. Y obviamente nació en Caracas, Venezuela, o Nueva Granada, que se decía antes. Entonces, Simón Bolívar nació en una familia rica, donde tenían minas de oro, minas de cobre, y entonces también, gracias a eso, lo tuvieron que llevar a España porque sus padres fallecieron. Y allá en España se unió a Napoleón, por decirlo así, el Army. Y entonces, pues ahí estuvo un par de tiempo. Y pues él, en un momento dado, decidió ir a su país natal para arrebatarle el control a los españoles. Y lo siguiente, mi compañero. Después de que llegó a España, después de que llegó de España, llegó a Venezuela y Venezuela estaba empezando a ser invadida. Entonces él decidió crear una campaña y gracias a esa campaña se creó la Segunda República Venezolana. Gracias a eso, en el 1821 se creó la Gran Colombia, conformado por los países Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador. En el 1824, Simón Bolívar creó Bolivia. Se creó Bolivia. Entonces, en el 1825, Bolívar ya tenía casi todo el ejército de Latinoamérica hecho para él. Hasta el 17 de diciembre de 1830, que fue el día de su fallecimiento por tuberculosis, una enfermedad incurable para ese tiempo. Sí, tuberculosis y fiebre, que estuvo en la misma situación, por decirlo así. Bueno, vamos a estar hablando ahora de Manuelita Sáenz, su última compañera y la que le ayudó a básicamente hacer toda la Gran Colombia. Sí, porque gracias a ella, por ejemplo, como empezó, es que ella le dio el mapa que ella tenía para que entonces empezara lo que sería el reclutamiento, por decirlo así. Bueno, Manuelita fue la que más dejó de qué hablar en toda la historia. Básicamente ella fue algo de lo más importante y de lo último. Ella básicamente ayudó a Simón Bolívar a hacer todo lo que todos nosotros conocemos como Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá. Que esos países, por decirlo así, sean libres. Ella ayudó básicamente a Simón Bolívar a independizar a cada uno de esos países, independizar la Gran Colombia, para entonces él poder salvar a su país y después ser llamado libertador, como todo el mundo lo llamaba para ese entonces. Y Manuelita Sáenz, él mismo la llamó la libertadora de libertadores, por decirlo así. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y muchas gracias a todos por su atención.
Hola, mi nombre es Yailin Sierra y hoy voy a estar presentando con Jake Alexander Morales Ramos. del tema Inicios del imperialismo. El imperialismo es un sistema político y económico en el que un país amplía su influencia y control sobre otros países a través de la conquista militar, la colonización o el control político y económico indirecto. El imperialismo comenzó a tomar forma a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando las potencias europeas competían por adquirir colonias por Asia, África y América Latina. Esto se debió en parte a la necesidad de nuevos mercados para los productos industriales europeos y a la búsqueda de materias y cursos para alimentar sus economías en crecimiento. Además, la rivalidad política y la competencia por el poder y la influencia también jugaron un papel importante en el inicio del imperialismo. El imperialismo se convirtió en una característica prometiente de la política internacional en el siglo XIX y el principio del siglo XX. Durante esta época, las principales potencias europeas, especialmente Gran Bretaña y Francia y América, competieron por adquirir, controlar colonias en Asia, África y América Latina. Necesidad de nuevos mercados para productores industriales europeos y búsquedas de materiales primarios y recursos para limitar sus economías en crecimiento fueron factores importantes en la expansión del imperialista. Además, la rivalidad política y la competencia por el poder y la influencia también jugaron un papel importante en el inicio del imperialismo. La tecnología, como la reciente capacidad de las potencias europeas para viajar y comunicarse a largas distancias, también contribuyó a la expansión imperialista, permitiendo a los europeos controlar y explotar regiones lejanas. El imperialismo tuvo un impacto significativo en los países y pueblos que fueron sometidos a su control, incluyendo la explosión económica, la operación política y la imposición de cultura y valores europeos. Además, muchas guerras y conflictos surgieron como resultado del imperialismo, incluyendo la Primera Guerra Mundial, que tuvo sus raíces de la rivalidad imperialista. En resumen, el imperialismo comenzó como una competencia entre las potencias europeas para adquirir y controlar colonias en otros continentes, impulsada por factores económicos, políticos y tecnológicos. Tuvo un impacto significativo en los países y pueblos sometidos a su control y fue una característica importante en la política internacional durante el siglo XIX y principios del siglo XX. El imperialismo comenzó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando las potencias europeas comenzaban a competir entre sí para adquirir colonias y expandir su influencia económica y política en otras partes del mundo. En este proceso se vio impulso por factores económicos, políticos y militares, como las necesidades de nuevos mercados para productores industriales y rivalidades entre los potenciales europeas. La búsqueda de los recursos naturales en muchas cosas, el imperialismo se asoció con los aprovechamientos y la explotación de las poblaciones coloniales. Y ya. Gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Helbert Santos y este es mi compañero Caleb Díaz. Y hoy les vamos a estar presentando el tema de los inicios del imperialismo. Vamos a empezar con el imperialismo. Es una práctica política que establece una relación entre naciones en términos de dominación y subordinación. En el imperialismo, una de las naciones es sometida a la otra, que ejerce la autoridad en materia política, militar, económica y o cultural. Así se impone una agenda que favorece a la nación que ejerce la dominación. Estos son los diferentes tipos de imperialismo. Primero es el económico, que es el dominio de una nación sobre otra menos desarrollada, esto sin tener que recurrir a medios políticos ni militares, sino solo a relaciones comerciales. Por ejemplo, adquiriendo las compañías que brindan los servicios básicos del país colonizado. El político tiene como fin
expandir el territorio. Esto no necesariamente se busca a la fuerza, sino con amenazas, como por ejemplo si España pues quiere una parte de América, pues los van a amenazar hasta que tengan miedo y pues le den esa parte que quieren. Y el ideológico, que se trata de la influencia a través de las ideas, por ejemplo, las ideas contra el comunismo que defendió Estados Unidos durante la Guerra Fría. ¿Cuáles son las consecuencias del imperialismo? La primera es la pérdida de identidad de los pobladores indígenas. La otra es pérdida de la lengua, así como la religión de aquellos estados dominados. Provocó graves incrementos en la desigualdad al repatriar los capitales y establecer relaciones de servidumbre. Otra consecuencia es los territorios colonizados generaron dependencia de los imperios, generando conflictos y tensiones. La última consecuencia es que se perdió la economía autóctona de aquellos estados dominados que debían adaptar su economía a los intereses del imperio. Las causas del imperialismo. Una es las económicas. Las potencias europeas vieron en otros continentes una fuente para la explotación de materias primas, las cuales serían procesadas y transformadas en productos de valor agregado. Asimismo, en las colonias podía someterse a la población y convertirla en mano de obra esclava o de bajo costo. Otra es la competencia. Las potencias europeas competían por el prestigio y por el poder de influencia, y esto podía reforzarse con la colonización de nuevos territorios. El control de vías marítimas. Otro punto para tener en cuenta y que está relacionado con los anteriores es que con la colonización los imperios buscan controlar ciertas rutas comerciales. De ese modo ganan poder geopolítico. La investigación. La colonización por parte de los imperios puede venir motivada por la ciencia, por el descubrimiento, por ejemplo, de nuevas especies de animales y plantas. La última es la religión y la creencia de una superioridad racial. El imperialismo puede estar de mano de un sentir de superioridad, ya sea de la raza o de la religión. Esta última suele intentar imponerse por encima de las creencias locales consideradas paganas.